Hola a todos y todas, feliz de estar aquí con ustedes. Este es un Expreso con Iris. Si quieren ver este programa, pues les invito a que se suscriban a mi canal y que activen la campanita para ver los programas que vamos a ir presentando semana a semana. En el día de hoy vamos a continuar hablando acerca de los trastornos de personalidad del grupo B. Específicamente vamos a hablar del trastorno limítrofe o límite de la personalidad. Ya hemos hablado del trastorno antisocial y del trastorno narcisista. Hoy le tocó el turno a este trastorno limítrofe de la personalidad, que considero que es uno que genera muchísima inquietud, mucho sufrimiento en la persona que lo presenta. Una pregunta que siempre se hace con respecto a este trastorno de la personalidad tiene que ver con quién soy, para dónde voy, cuáles son mis límites. Y esta indecisión marca muchísimo la vida de estos pacientes. Recordemos que para que sea un trastorno de personalidad se deben presentar unos rasgos que son estables en el tiempo, que son repetitivos y que van a generar problemas no solamente a nivel personal, sino a nivel de las relaciones con otra gente. Este trastorno ha sido asociado a otras patologías psiquiátricas porque generalmente no se da solo, pero sí que genera un sufrimiento afectivo y un sufrimiento en las personas que lo rodean bastante grande. Algunas personas dicen que estas personas con trastorno de personalidad limítrofe o límite son como supernovas, explosivas, brillantes, llamativas. Son personas muy inteligentes, llaman mucho la atención, pero cuando explotan pueden generar mucha sensación de desasosiego, de incomodidad en las personas que les rodean. Muy bien, es muy interesante porque incluye aspectos relacionados con la autoimagen. Ellos muchas veces no tienen como mucha claridad de su forma corporal. Hay algunos pacientes que incluso tienen trastornos de la imagen corporal, tienen grandes dificultades para relacionarse con las demás personas y para relacionarse y reconocer sus propias emociones. Tienen unos comportamientos que pueden ser extremos y contradictorios y generalmente se rigen por un patrón de relaciones que suelen ser inestables. Con el trastorno limítrofe de la personalidad se tiene un temor muy pero muy grande a ser abandonados. También hay una gran inestabilidad. El paciente no se puede definir muy bien, no puede definir bien sus gustos, no tiene claridad para dónde va exactamente, siempre tiene dudas y de alguna manera siente un gran temor y no tolera estar solo. Siempre necesita de alguien que le acompañe. Sin embargo, y a pesar de necesitar de los otros, tiene grandes explosiones de ira desmesurada. Son muy impulsivos, tienen frecuentísimos cambios de ánimo que pueden llegar a asustar a las personas que les rodean y alejarlos, ¿verdad? Porque pueden ser personas muy variables. Es decir, en un momento te aman profundamente y en otro momento te odian. Y obviamente ellos desean tener relaciones estables y duraderas, pero esto generalmente no es posible porque son muy impredecibles y porque de alguna manera no tienen mucha claridad en cómo manejar sus emociones y sobre todo en cómo relacionarse con los demás. Este trastorno aparece generalmente en la edad adulta joven, la edad adulta temprana, y es cuando las manifestaciones son mucho más fuertes, pero afortunadamente con el tiempo ellos van aprendiendo poco a poco a regularse de estrellón en estrellón y de problema en problema, y gracias de pronto a los tratamientos a los que se someten pueden ir mejorando con la edad. Esta parte es muy importante tenerla en cuenta. Entonces, el hecho de tener un trastorno limítrofe de la personalidad
Es algo sí doloroso, incómodo, pero la persona que lo tenga, pues no hay que desanimarse porque muchas personas pueden acceder a un buen tratamiento psicológico y pueden aprender a vivir una vida plena, a entenderse y a encontrar pues como tener más decisión frente a ellos mismos y un mayor conocimiento. La terapia cognitivo-comportamental les puede ser de mucha utilidad. Pero bueno, ¿cuáles son los síntomas principales que tiene este trastorno de personalidad? En primer lugar, ellos expresan un miedo muy intenso a ser abandonados. Tienen tanto miedo que incluso pueden llegar a tomar medidas extremas para evitar que los abandonen, evitar la separación o evitar ese rechazo real o imaginario. Por ejemplo, amenazar con suicidarse, amenazar con dejar el trabajo, decirle que si la otra persona se va, ellos van a tomar medidas contra la otra persona, volverse agresivos, demasiado agresivos. Y esta actitud es vista por los otros con muchísimo temor, porque ven a estas personas como demasiado intensas y demasiado agresivas. Entonces, ¿qué hay detrás de eso? Hay un miedo muy intenso al abandono. En segundo lugar, vamos a ver un patrón de sí, relaciones muy intensas, pero así como son de intensas, son de inestables. Estas personas tienden inicialmente a idealizar a las personas, las idealizan, las ponen en el cielo y luego empiezan a detestarlas, luego empiezan a creer que esa persona no muestra el interés suficiente en ellos, que las rechaza, que es incumplida, que no tiene las características que ellos merecen. Entonces van fácilmente del amor extremo al odio extremo, pero ellos no tienen muy claro si aman o si odian porque todo se les entremezcla. Entonces siempre viven muy confundidos porque la relación con sus emociones es bastante complicada, como les decía. También vemos que presentan cambios rápidos a nivel de su identidad, ¿no? Y también tienen cambios con respecto a su imagen y esto también genera cambios a nivel a las metas que ellos quieren conseguir y los valores que ellos quieren cultivar, ¿no es cierto? En ocasiones tienen grandes dudas con respecto a su elección de género, tienen grandes dudas con respecto a su trabajo, a si han elegido un buen trabajo, tienen cambios abruptos y por ejemplo están estudiando medicina y dicen no, lo mío es la publicidad y después son inconstantes, dejan las cosas a medias porque constantemente aparecen elementos nuevos que los confrontan y con los que ellos quieren llegar a identificarse, porque lo que están buscando es identificarse con alguien desesperadamente o identificarse con algo, con un trabajo, con una persona, con una religión, con un camino espiritual, etc. Entonces los vas a ver empezando varios caminos, los vas a ver muy confundidos a la hora de desarrollar sus metas. Muy bien. También vemos que hay periodos que estas personas presentan paranoia. Y esa paranoia está muy relacionada con el estrés tan grande que ellos manejan y con la pérdida de contacto ocasional con la realidad. Cuando ellos están demasiado estresados podrían llegar a perder el contacto con la realidad, podrían tener como despersonalización de no saber dónde están, quiénes son, ni para dónde van. Y pérdida de contacto con la realidad puede llegar a durar entre unos minutos a unas horas, pero no se constituye en ningún momento en un trastorno, por ejemplo, como la esquizofrenia, un trastorno psicótico, ¿no? Esto desaparece una vez el estresor, esa carga emocional ha disminuido. También suelen tener comportamientos bastante impulsivos y asumen riesgos con mucha facilidad. Son bastante temerarios. Por lo tanto, los puedes ver apostando en los casinos, los puedes ver jugando videojuegos, los puedes ver utilizando una conducción imprudente, teniendo sexo inseguro, manejando una ola de gastos
que no les son permitidos porque su economía no les permite, y se ha visto que estos pacientes limítrofes o con trastorno limítrofe de la personalidad pueden tener asociado como comorbilidad un trastorno de la conducta alimentaria. Por ejemplo, los cuadros de atracones, la bulimia, es bastante frecuente cuando uno la busca en pacientes que tienen este trastorno de personalidad. Y también, por qué no decirlo, el abuso de sustancias psicoactivas y otras adicciones conductuales, ¿no? Como sería la compra compulsiva, etc. Muy bien. Hay una cosa que me parece muy interesante, y es que una de las cosas que a ellos los limita mucho es que se autosabotean. Autosabotean su propio éxito porque suelen dejar de repente y de manera impulsiva un buen trabajo, dejar el estudio a medias sin terminarlo, faltándole solamente la tesis, o terminan de una manera abrupta una relación que puede ser positiva para ellos. Este autosabotaje les genera mucho sufrimiento, porque es como la sensación de no ser merecedores de algo bueno. Tienden a amenazar o a tener conductas suicidas o autolesionarse, pero esto es a menudo relacionado con una respuesta al miedo a ser abandonados, al miedo a la separación, a miedo al rechazo o miedo al aislamiento. También pueden tener en algún momento grandes cambios de humor que pueden durar desde unas horas hasta algunos días, ¿no? Pueden estar exaltados, felices, contentos, amables, queridos, felices, y después pueden estar irritables, pueden sentirse avergonzados, suelen sentirse ansiosos y suelen decir: a mí, ¿qué me está pasando? Porque vivo como en un tobogán de emociones donde yo me siento muy pero muy mal y después me siento muy pero muy bien. Muchas veces hay que hacer un diagnóstico diferencial y revisar muy bien si este paciente no solamente tiene un trastorno de personalidad límite, sino habría que hacer un diagnóstico diferencial con un trastorno bipolar, un trastorno afectivo bipolar. En algunas ocasiones, tanto el trastorno bipolar como el trastorno límite pueden coexistir, pero sí es común que estos pacientes de por sí puedan tener cambios de humor y que en algunas horas estén muy felices y en otras horas estén muy irritables, muy tristes, muy incómodos, o que presenten mucha ansiedad. Hay un punto que es importantísimo, que siempre me refieren los pacientes, y es la sensación y ese sentimiento continuo de vacío, de sentirse incompletos, de incompletud, de vacío, de indefinición, no se definen bien. En ocasiones hay un gran enojo, responden con un enojo exagerado, con mucha ira, con expresan emociones negativas, pierden el control con frecuencia, suelen en ocasiones ser muy sarcásticos o verse muy amargados o tener peleas y discusiones frecuentes. Eso hace que la gente pues obviamente se aleje de ellos. Si tú ves que tienes todos estos signos, o que si te sientes poco definido, o si tienes problemas con el manejo de tus emociones, y además tienes gran miedo a perder a la otra persona y te estás metiendo en relaciones inestables, muy intensas, que te generan mucho sufrimiento cuando acaban, que te generan muchas ideas de pronto de morirte, y si tienes todos estos signos y síntomas, es conveniente que consultes, porque la ayuda profesional te va a ser de gran utilidad. Por ejemplo, en el hecho de presentar fantasías o imágenes mentales de hacerte daño, obtienes pensamientos suicidas,
es importante que busques ayuda profesional. Recuerda que el trastorno de personalidad, estos rasgos pueden también asociarse a otros trastornos que son bastante complejos, trastornos de la conducta alimentaria, como ya te dije, o trastornos afectivos, por ejemplo, depresiones, depresión mayor. Y cuando una persona tiene un trastorno de personalidad límite y una depresión mayor, obviamente el índice de sufrimiento es pero muy alto. Es importante buscar a un ser querido, cercano, un colega, un compañero que tengas mucha confianza y expresarle esa sensación de vacío que tienes y hablar. No te quedes solo, no te aísles. Es importante que acudas también a tu parte espiritual, pero te digo que hay tratamientos que te pueden ayudar. Tal como los otros trastornos mentales, las causas del trastorno límite de la personalidad, pues no se comprenden del todo. Hay factores ambientales como el antecedente de abuso en la infancia o negligencia durante la infancia, el abuso sexual durante la infancia. También este trastorno se puede asociar con una parte genética, ¿no? Se han hecho estudios en gemelos y familias que indican que el trastorno de personalidad puede ser heredado y puede asociarse estrechamente a otros trastornos mentales que ocurren en la familia, o también se ha visto asociado a anomalías cerebrales. Hay algunas investigaciones que demuestran que la presencia de ciertas áreas del cerebro pueden estar relacionadas con la regulación de las emociones, la impulsividad y la agresión. Si estas áreas están afectadas, pues, y si además están afectados algunos químicos cerebrales como la serotonina, la dopamina, quizá no funcionen de manera adecuada y sean predisponentes para la aparición de este trastorno de personalidad. Hay factores de riesgo, sin duda, como sería la predisposición genética, el hecho de tener familiares cercanos que tengan ese trastorno, o una infancia donde has estado muy sometido a periodos de estrés. Muchas personas con este trastorno informan que han sido maltratadas, ignoradas, que han sido abandonadas, han sido abusadas sexualmente, desatendidas durante la infancia, o que perdieron sus padres o que sus padres tuvieron una separación temprana. Entonces, todas estas personas que estuvieron expuestas a conflictos, a problemas, a hostilidad y a relaciones familiares inestables tienen un factor de riesgo. Complicaciones, pues hay muchas complicaciones asociadas, puede dañar muchos aspectos de tu vida, por eso es muy importante consultar, no sentirse avergonzado de esto tiene solución. Puede esto afectar, el hecho de no consultar puede afectar negativamente tus relaciones íntimas, tu trabajo, tu estudio, tu futuro, el desarrollo de toda esa potencialidad que tienes, porque la persona que tiene un trastorno limítrofe por lo general es una persona muy creativa, muy inteligente, muy capaz. Lo que pasa es que se autosabotea, ¿no es cierto? Entonces estas personas tienen problemas, como les decía, con las actividades sociales, con la imagen corporal, con la imagen que tienen de sí mismos. Incluso pueden llegar a desarrollar un trastorno dismórfico corporal, se ha visto la asociación, ¿no? Y podrían tener cambios o pérdidas en sus trabajos, resignarse a tener un trabajo malo porque no perseveraron hasta terminar una meta, no finalizar su educación, múltiples problemas de tipo legal, por ejemplo, ser condenados a prisión por estar agrediendo a otras personas, por maltratar a otros, tener relaciones conflictivas, problemas de matrimonio, varios divorcios, causarse daño a sí mismo, como hacerse cortes, quemaduras, varias hospitalizaciones por ejemplo, por accidentes de tráfico, involucrarse en relaciones que son abusivas, por el miedo a perder pueden meterse con personas que son maltratadoras, y muchas veces esas relaciones son relaciones verdaderamente complejas y muy dolorosas, ¿no? Pueden verse sometidos a tener embarazos las mujeres no planificados, presentar enfermedades de transmisión sexual, accidentes automovilísticos debido a esa conducta impulsiva y riesgosa. Muy bien,
Además, pues obviamente esto puede venir con otras comorbilidades, como les decía, la depresión, el consumo de sustancias psicoactivas y alcohol, el consumo, por ejemplo, de videojuegos exageradamente, trastornos de ansiedad, trastornos de la conducta alimentaria, trastorno bipolar, también se ha visto asociado, trastorno de estrés postraumático y otros trastornos de personalidad. Entonces, bueno, este era el mensaje para hoy. Espero que les sea de alguna utilidad y recuerden que un trastorno limítrofe de la personalidad, lo más importante es que se relaciona con un patrón persistente de inestabilidad emocional en las relaciones interpersonales y en la propia autopercepción. Sobre eso hay que trabajar en la terapia. Esto es muy importante porque hay un gran riesgo debido a esa violencia que ellos ejercen, a este autosabotaje, a esa impulsividad, a ese riesgo de autolesión y de suicidio. Entonces recuerden que esas emociones van a variar y van a estar extremas. Vas a entrar del amor al odio en poco tiempo, vas a sentirte indefinida, con pocos límites, y todo esto no es adaptativo y no te va a ayudar a salir adelante. Entonces, todos podemos tener unas vulnerabilidades específicas y vuelvo a insistir en la importancia del buen cuidado en estos niños, de establecer unos apegos saludables, en evitar el maltrato en cualquiera de sus formas y sobre todo el conocer y entender todos estos fenómenos que nos van a ayudar a prevenirlos e intervenirlos a tiempo. Les mando un abrazo muy grande. Espero que si tienen algún comentario, saben de alguien que de pronto le pueda servir este material, no duden en compartirlo. Un abrazo muy grande y hasta la próxima semana.